Hola, soy Panda. Ya somos 141 suscriptores, así que este momento hay que celebrarlo con la parte 3 de live action de Panda. Muchas gracias a todos los suscriptores que se han suscrito a este humilde canal. Aquí los estoy dejando. Y si quieren entender esta tercera parte, tienen que ver estas dos historias. También las estoy dejando aquí en pantalla. Sin nada más que decir, comencemos con la parte 3 y final de esta historia. Continuamos donde lo dejamos en la parte anterior. Víctor había ido a ver a Mateo, su hijo. Quería decirle que había vuelto para darle una propuesta, algo que nunca no rechazaría, traer a su madre de vuelta, y para eso necesita ayuda de su hijo. Mateo no entendería a lo que se refería hasta que le mostró el cubo del tiempo, una de las joyas perdidas, una de las más peligrosas de todas. Víctor le diría a Mateo que éste era capaz de viajar en el tiempo, solamente necesita energía para funcionar y necesita su ayuda para que sí puedan traer a su madre de vuelta a la vida. Mateo lo pensaría, ya que él sabe el peligro que representa estas cosas, ya que tienen un poder incontrolable. Pero en eso Mateo se sorprende, ya que ante él ve una figura muy idéntica a él. Víctor le diría que es su hermano gemelo, llamado Bastian. Pero Mateo no aceptaría esto, ya que sabe las consecuencias que puede traer alterar el pasado. Así que vendría un pequeño enfrentamiento. Los dos hermanos se pelearían. Mateo saldría vencedor arrojando a Bastian a un lado y escapando del lugar. Víctor le diría a su hijo que no huya, ya que esto es lo que su madre hubiera querido para ellos. Mateo rápidamente le avisaría al grupo sobre esto, así que todos se equiparían para ir a enfrentar a Víctor. Víctor necesitaba energía para el cubo, necesitaba un rayo para que le caiga encima, y para eso necesitaría ir a un lugar muy alto, así que iría al monte Everest. Así que el equipo Panda sería para allá, enfrentándose a diferentes desafíos. Mateo llegaría con su hermano, tratando de convencerlo de que esto está mal, ya que esto no arreglará las cosas entre su familia. Pero su hermano se bajaría la máscara, mostrando una cicatriz muy grande entre ambos labios. Le diría que su padre lo mandó al ejército, a una escuela militar, para que aprendiera a ser un hombre de verdad, y no un cobarde. Mateo sabía lo que su padre era capaz de hacer, así que dándole la mano a su hermano, le diría que no estaría solo en este enfrentamiento. Víctor, al ver la traición de su hijo, arrojaría un pico de hielo hacia Mateo para acabar con su vida, pero Bastión rápidamente se pondría en medio, recibiendo el ataque solamente en su brazo. Víctor escaparía, buscando otro lugar mucho más alto que este. Mateo y Bastión decidirían ir ellos solos a enfrentar a su padre, haciendo que el grupo volviera a casa y usando la piedra de los deseos, irían al lugar donde podía estar su padre, que era el puente de San Francisco, donde al llegar vería que el puente estaba temblando y al mirar arriba verían a Víctor usando todo su poder, haciendo que todo el puente comenzara a derrumbarse poco a poco. Podría acabar con muchas vidas. Así que Mateo con Bastian sacarían a toda la gente del puente, salvándoles la vida, y rápidamente subirían arriba para enfrentarse a su padre. Rápidamente llegarían donde él, pero era muy tarde. Víctor, al alzar el cubo, un rayo caería sobre él, creando una onda expansiva muy grande que se sentiría por toda la Tierra, algo nunca antes visto por el mundo. Desgraciadamente, todo el puente se vendría abajo. Bastion no estaba perdido. Mateo estaba solo contra su padre. No sabía qué hacer ahora. Así que sin tiempo que perder, decidiría enfrentarse a su padre, dejando el cubo caer a un lado. Le diría que él nunca será su padre, ya que él tiene una nueva familia que lo cuidó y él solamente se escondió como un verdadero cobarde que es. Pero mientras peleaban, el puente donde estaban sostenidos se comenzaba a derrumbar también. Víctor quedaría atrapado en los escombros. El único en pie era Mateo. Víctor le diría a su hijo que tenía razón, ya que esto no era lo que su madre hubiera querido para los dos, este cruel destino.
Mateo le extendería la mano, diciéndole que todavía hay tiempo para cambiar, ser una persona del bien. Pero Víctor solamente estaba mintiendo. Usando sus poderes, agarraría una vara de metal a punto de atravesar a su hijo. Pero todo fue en vano. El piso se rompió. Víctor cayó en picada hacia unos barrotes que lo esperaban abajo. Mateo simplemente cerró los ojos y miró a un lado, sabiendo el cruel destino que tuvo su padre. Cuando terminó todo, Mateo agarró el cubo del tiempo, siendo teletransportado al pasado. Viendo a su madre, con tan solo es verla y escuchar su voz, le reconocería para siempre. Volviendo al presente, solamente deseándole a su padre que donde sea que esté, que le vaya bien. La explosión del cubo había hecho que muchos lugares se quedaran sin energía, siendo una de esas partes una zona oculta del gobierno, donde tenían retenido a Tencel. Rápidamente se escaparía, matando a muchos soldados y destruyendo todas las instalaciones. Al escapar, se cambiaría de ropa, solamente viendo una máscara sonriente, sabiendo lo que tenía que hacer, cumplir la misión por la que fue mandado. Unas semanas habrían pasado, y aquí volveríamos a ver a Bastion en un bar de la ciudad de Nueva York, tratando de tener una vida normal después de lo sucedido hace unas semanas, hospedándose en un hotel. Solo que escucharía ruidos del lado de su vecino, preguntándose qué está pasando ahí. Solo que al entrar vería a unos hombres tratando de llevarse a una pobre chica. Así que Bastion, rompiendo una botella, se enfrentaría a los hombres, ejecutándolos con el pedazo de vidrio uno por uno. La chica, con miedo, se presentaría como Ari. Bastion le preguntaría por qué esos hombres la estaban atacando, a lo que ella le diría que ella tuvo un amigo que se había metido en cosas muy peligrosas con una pandilla de la ciudad, una de las más peligrosas. Cuando el chico intentó escapar, lo terminaron capturando, desconociendo su paradero, pero el chico le dejó todo el dinero que se llegó a robar de ese lugar. Por eso esos hombres la querían atacar, ya que ella sabe dónde está el dinero, y el mafioso más grande de la ciudad lo quería de vuelta. Bastion, entendiendo la situación, decidiría ayudar a la chica, solo que al salir del hotel, un grupo de personas lo atraparían, llevándose a la chica, pero Bastion mataría a uno de ellos, viendo que tenía algo en sus bolsillos. Eran una clase de monedas de oro, desconociendo de qué tratan, así que sabiendo que la chica estaría en peligro, decidiría armarse para encontrarla. Poniéndose su máscara y su arma, seguiría en busca de la chica en esta aventura. Bastion, preguntándose qué hacer, pasaría por muchas zonas de la ciudad buscando respuestas, hasta que encontraría un grupo de malhechores, llegando a noquear a algunos y solamente interrogando a uno. Le interrogaría al hombre de para qué son las monedas de oro, a lo que el hombre le diría que esos son del gremio de asesinos del Continental. Así que Bastion, reconociendo el lugar, se iría para allá, sin antes darle una buena paliza al hombre. Ahora, cambiándose de ropa para pasar desapercibido, entraría el Continental, viendo cómo había un montón de asesinos en el lugar. Todos lo mirarían raro, ya que era muy joven para estar en ese lugar. Pero uno de ellos lo llamaría a un lugar más alejado, fuera del lugar. Solo que al ir sería emboscado por otro grupo de criminales. Todos los criminales lo atacarían, pero Bastion, sin esfuerzo, los llegaría a derrotar uno por uno, solo recibiendo una puñalada en el hombro, como siempre. Pero dejarían de atacarlo, simplemente llevándoselo de ahí, diciéndole que Cutface lo estaba buscando. Llegando a ser atendido por un doctor, muy buena gente, el doctor le diría que él no era como los demás, él solamente hacía por lo que le pagaban. Bastion le preguntaría quién era Goodface, a lo que el señor, temblando, le diría que él es el mafioso de la ciudad, una mente criminal muy grande de la ciudad. Pero se escucharían unos aplausos, solo que al voltear vería a un hombre con cicatrices en la cara. Era Goodface, solo que él se llamaba Rain. Le diría a Bastion que lo ha estado observando y viendo cómo era capaz de matar a sus oponentes,
Le diría para trabajar para él como su guardaespaldas, pero Bastion rápidamente se negaría, ya que él solamente busca a la chica. Rain solamente le diría que sabe a qué chica se refiere, ya que él es el quien la mandó a secuestrar. Pero le diría una advertencia a Bastion, diciéndole que si él se mete en esto, ya no podrá salir, ya que se haría un problema más grande para él en su vida. Pero Bastion no se quedaría con los brazos cruzados, apenas lo dejaron ir. Comenzaría a seguir a Rain, viendo cómo se iba en unas camionetas al muelle de la ciudad, así que decidiría ir también a seguirlo. Bastion vería cómo Rain estaba hablando con la mafia china, así que sin tiempo que perder, saltaría por la ventana llegando al lugar. Rain le diría que se lo advirtió, así que ordenándole a la mafia china que lo atacaran, todos sacarían sus espadas y atacarían a Bastion. Pero él saldría victorioso con algunos cortes y su ropa toda rasgada, dejando todo el lugar con manchas rojas. Rain escaparía del lugar, diciéndole que esto ya era personal entre ellos dos. Bastion volvería con el doctor para que le atendiera sus heridas. El doctor le diría que él también es una persona amenazada por Rain, ya que si no cumple lo que quiere, matará a su mujer. Bastion, entendiendo todo y que Rain era una persona muy peligrosa en la ciudad, decidiría enfrentarlo personalmente, diciéndole al doctor que le ayudara con su ropa y dándole un look completamente bueno. Así que Bastion, cambiándose la ropa y con las espadas de la mafia china, se dispondría a ir en busca de Rain para acabar con su reinado. Así que Bastion rápidamente llegaría donde Rain, teniendo un pequeño enfrentamiento. Rain, ejecutando su pequeño cuchillo oculto, comenzarían a luchar entre ellos dos, pero Rain apuñalaría a Bastion y arrojándolo a la calle, diciéndole que nunca será un héroe, ya que los héroes siempre son buenos y nunca matarían a nadie. Y solamente para burlarse de él, le diría dónde está la chica para que por fin lo dejara en paz. Así, así que Bastion iría donde la chica y la sacaría de su prisión. Bastion sería el Continental, completamente feliz, diciendo que pudo vencer a alguien que mató a muchos de sus hombres. Pero la felicidad no le duraría mucho tiempo, ya que todo el Continental sería completamente destruido por una fuerte explosión. Muchos asesinos murieron ahí, incluyendo a Rain, excepto el doctor que logró salir de ahí con vida. Pero, ¿quién fue que causó todo esto? La chica se iría del país con el dinero de su amigo, teniendo una vida normal en otro estado. Bastion, al contrario, se quedaría en la ciudad, tratando de limpiarla de los asesinos y criminales de la ciudad, encontrándose un pequeño cachorrito, criándolo como su nuevo compañero. Después de lo que pasó en el Continental, la Orden Suprema buscaría al responsable de todo esto, siendo obviamente quien causó la explosión. Bastion se quitaría ese nombre, ahora simplemente nombrándose Pando, así naciendo un antihéroe. A la vez, en otra parte de la ciudad, había un joven llamado John, de tan solo 20 años. Fanático de los animatrónicos de Five Nights at Freddy's, decidiría crear un animatrónico para las fiestas, consiguiendo pieza por pieza en el mercado negro y por cosas que también coleccionaba. Poco a poco iba creando su animatrónico. Todavía no le tenía un nombre, así que sin nombre que darle, solamente lo nombraría el prototipo. John hacía fiestas con el animatrónico, ganando dinero para pagar sus estudios y su trabajo, pero lamentablemente John fallecería en un accidente de auto. El robot le pertenecería ahora a su vecino, sin entender qué hacer con él, solamente dejaría que sus hijas jugaran con esa cosa. Pero el robot sentiría algo, una energía proviniendo de un lugar muy cercano,
Así que embarcaría un viaje muy largo, llegando a la ciudad de San Francisco, cruzando el puente que estaba reconstruyéndose por el incidente. Llegaría al otro lado, comenzando a excavar en el suelo, ya que sentía que había algo ahí. Prototipo encontraría una de las joyas enterradas bajo tierra, solo que al tocarla, la textura de su mano se comenzarían a romper, viéndose cada vez más aterrador su mano. Prototipo arrojaría la joya muy lejos del lugar, solo para caer en manos de una joven, que lamentablemente al tocarlo, la joya la mataría. Pero algo, pero algo sucedería. Sentiría como su alma se le despegaba de ella. Ese día nacerían dos seres, una joven fantasma por una maldición de la joya y Prototipo, que después de lo que hizo se iría a esconder en las alcantarillas de la ciudad. A la par de esto, Tencel estaba avanzando por la ciudad de Brookhaven, creando un poco de caos en el lugar. Entre la multitud estaba Alicia, que al ver toda la destrucción llamaría rápidamente a Mateo, contándole todo lo que está pasando. Tencel tenía un plan ya en mente. Se dirigió a la casa de Mei, ya que sabía que ahí estaba la piedra de los deseos y el cubo del tiempo. Apenas llegar, Mei rápidamente lo atacaría, pero Tencel era mucho más poderoso y le arrojaría por la ventana. Mateo llegaría a la pelea, solo que al encontrarse con Tencel sus golpes no le hacían nada, es como si él era una pared de acero. En un momento de distracción, Tencel sería envuelto en un montón de lianas eléctricas, inmovilizándolo en el suelo. No había sido ni uno de los chicos, más bien quienes fueron a capturar a Tencel eran militares, que no duraron ni un segundo, ya que también decidirían llevarse a Mateo con los demás, a un lugar completamente desconocido para ellos. Un par de horas después, ellos despertarían en una habitación completamente oscura, solo que una luz se prendería y delante de ellos habían tres agentes de la agencia, quienes les decían que no debieron haber encontrado a Tencel, ya que Tencel era en realidad un alienígena de otro mundo, desconociendo el planeta de donde venía. Tencel había sido sometido a muchos experimentos, solamente diciendo que seguía órdenes de su amo. Nadie conocía a ese tal amo de dónde venía, pero por dentro Tencel tenía una pelea interna, siendo So quien me estaba controlando desde dentro. Mientras todos discutían, Tencel se llegaría a liberar de sus ataduras. Por primera vez, Mateo tenía miedo, ya que sabía que no podía enfrentar a Tencel, ya que era demasiado poderoso para él. Los agentes, al ver que habían liberado un monstruo en la ciudad, decidirían mejor liberar a los chicos para que ellos se encarguen de eso. Mientras todo esto pasaba, Tencel llegaría a la frontera de México. Excavando en el suelo, encontraría la estrella verde, adquiriendo mucho más poder de lo que ya tenía, causando mucha más destrucción en todo el lugar. Mateo con los demás intentarían detener a Tencel, pero ya era demasiado tarde. Era mucho más fuerte que ellos, golpeando múltiples veces a Mateo, dejándolo muy herido. Y antes de que Tencel le diera el golpe final, un, un jet del ejército comenzaría a disparar a Tencel, haciéndole nada de daño. Solo que los disparos hicieron que Tencel soltara la estrella por un momento, siendo aprovechado por Mateo. Al agarrarla adquiriría mucho poder y dándole un fuerte golpe en la cara a Tencel, sacándolo a volar muy lejos y dejándolo en un cráter en el suelo. Tras ese golpe, Tencel recuperaría el control de su cuerpo, preguntándose cómo fue que llegó aquí. Mateo le explicaría todo lo demás, pero también decidiría mejor esconderlo, ya que para que el ejército no lo encontrara y lo volvieran a usar como conejillo de indias. Seth había visto toda la batalla desde los ojos de Tencel, sabiendo que había una amenaza mucho más grande que él, alguien que podía entrometerse en sus planes.
así que sabiendo lo que tiene que hacer, decidiría mejor ir a enfrentarse a él mismo. Con el pasar del tiempo, Tencel aprendería a convivir con los chicos y teniendo una fuerte amistad con Mei y con Mike, que ahora se había vuelto un amigo más del equipo, solo que se escondía en los bosques para no ser descubierto por la gente. Mientras en otro planeta, Lizzie estaba preocupada por Tencel, ya que no había vuelto desde que se infiltró al reino de Set. Shire le diría que no se preocupara, ya que ella iría personalmente a hablar con Sok. Al llegar, ella le reclamaría a Set por qué Tencel no estaba con él, a lo que le diría que no se entrometa en lo que no le incumbe, diciéndole que Tencel ya no estaba en este lugar, haciéndole creer a ella que lo había matado, solamente amenazándola diciendo que si la vuelve a ver aquí, terminaría como sus padres. En otro lado, Sok estaba feliz, sabía del ejército que tenía para enfrentarse a Mateo y sus amigos. Dentro de él, el pobre Seth todavía sufría por el control mental, mientras él todavía conservaba un último dragón que quedaba en su mundo, preparándose para una guerra. Un día normal que pasaba por el bosque, se toparía con Mei, Tencel y Mike. Normal se asustaría al ver a Mike, ya que era la criatura que lo atacó hace un tiempo. Mei lo calmaría, diciéndole que Mike no era una criatura malvada como todos decían, más bien era alguien tranquilo y pacífico. Normal aceptaría este tratado de paz con él, así que simplemente se acercaría a la criatura y le acariciaría la cabeza, viendo que sí era amable con él. Mei le daría su número de teléfono para contactarlo en cualquier momento, y Normal se iría feliz a casa, sabiendo que hizo una nueva amiga. Mientras tanto, en San Francisco, Luna no sabía qué hacer ahora con su nueva apariencia, ya que se veía como una fantasma. Simplemente se escondía en algunos lugares y leyendo el periódico, preguntándose si ahora tendrá un propósito para seguir viviendo. Todos los chicos se reunirían a una fiesta escolar, ya que era su fiesta de graduación. Mateo estaría feliz, ya que dice que a Axel le hubiera gustado estar aquí, y eso que todavía no se acostumbra a los cuellos de camisa. Todos brindarían para un nuevo año, y diciendo que en el futuro ellos serían grandes héroes. Aquí, ahora sí llegamos al año 2025. Seth sentía que su batalla final ya estaba muy cerca, así que para acabar con todo esto de una vez, decidiría mandar una nave a la Tierra, tratando de capturar a Tencel y traerlo de nuevo. Tencel estaba con Mateo, Polar, Panda y Oscar, solo que la nave al llegar comenzaría a succionarlo. Todos los demás pondrían de su parte para evitar que la nave lo absorbiera, pero terminó absorbiendo a los cuatro. Así toda la ciudad vería una nave gigante alejarse de la Tierra, dirigiéndose a la atmósfera y alejándose del planeta. Los chicos estarían un poco preocupados, sin saber a dónde la nave los estaba llevando, pero Tencel sabía a dónde se estaban dirigiendo. Tencel estaría nervioso por todo esto. Mateo y los demás le preguntarían por qué está tan nervioso, hasta que le diría que se estaban dirigiendo a su planeta de origen. Los demás le dirían que tranquilo, ya que tal vez ahí conozcan a alguien que los pueda ayudar. Pero Tencel les diría que su mundo no era normal, más bien era como vivir el infierno mismo. Les cuenta que cuando él era un pequeño niño, su familia lo alejó del lugar donde él nació, llevándoselo muy lejos, ya que lamentablemente toda su ciudad estaba siendo destruida por el emperador Set, que en ese tiempo era un sanguinario rey, que la gente que se rebelaba contra él para detener su imperio no terminaban muy bien. Mucha gente y dragones, criaturas, personas, niños fallecieron ese día. Era como una pesadilla para todos vivir ahí. Y que fue el emperador Set quien mató a sus padres esa fatídica noche.
Los demás lo entenderían, diciéndole que se tranquilizara, ya que ahora la Tierra y ellos son su nueva familia, y se cuidarán mutuamente para vencer al emperador. Tencel les creería, pero sabiendo que tal vez no tendrían oportunidad contra tremendo monstruo. Apenas llegara al planeta, se percatarían que era idéntica a la Tierra, solo que la naturaleza había reclamado muchas zonas. Mateo se encontraría con una pequeña criatura asustada, preguntándole qué es lo que le pasaba al pequeñín. Solo que sin que nadie se dé cuenta, comenzarían a ser atacados por pequeñas lanzas, solamente para revelarse que eran más de estas criaturas, pensando que eran una amenaza para su ciudad. Tencel los calmaría, diciéndoles que ellos eran amigos y que no les harían daño, pero a la vez llegarían unas criaturas mucho más horribles, una clase de monstruos con picos en la cabeza y completamente oscuros. Los demás defenderían a las criaturas, mandando a muchos monstruos a dormir. Tencel hablaría con el rey de estas criaturas, diciéndole que los lleve donde el emperador Sok, ya que quieren acabar con su reinado. La criaturita aceptaría, solamente porque quiere liberar a su pueblo. Kim estaba en una cafetería tomando su café, hasta que recibiría la visita de Isa, Mei, Andrea y Lucía, diciéndole que si vio las noticias de que una nave espacial se llevó a los chicos. Kim se preocuparía preguntándoles de dónde había venido esa nave espacial, pero ellas no sabrían. Isa solamente le diría que desde que esa nave llegó a la Tierra, la piedra de los deseos y el cubo no habían dejado de temblar, como si reaccionaran a algo que venía en la nave. Kim decidiría ayudarlas, solo por esta vez. Sin saber qué hacer, de repente Flopa comenzaría a hablar, diciéndoles que sabía lo que tenían que hacer, contándoles sobre Set y Sok a la vez, que era una clase de monstruo que iba a llegar a la Tierra por las joyas, diciéndoles que tenían que encontrarlas primero antes que él, así que se pondrían en manos a la obra y comenzarían a buscarlas con ayuda de Kim. Minutos después, las criaturas los llevarían donde estaba el reino de Sok, solo que a escondidas. Señalarían a la puerta, diciendo que había un guardia siempre protegiéndola. Y el guardia era nada más y nada menos que un dinosaurio completamente gigante, donde las criaturas lo nombraron Maximus por su colosal tamaño. Las criaturitas distraerían a Maximus llevándoselo muy lejos. Así los demás lograrían infiltrarse en el reino, viendo cómo había un montón de gente trabajando y viviendo una vida cotidiana muy triste. A la par de todo esto, Shire le diría a Fresa, a Rom y a Lizzie que le ayuden a volver a infiltrarse en el castillo, solo que lastimosamente al entrar serían descubiertos muy fácilmente. Seth le diría a Shire que ya le había dado una advertencia, pero ella decidió jugársela esta vez. Agarrándole del cuello, la arrojaría por la ventana, creyendo que ella murió en la caída. Fresa, que estaba escondida, escucharía todo el escándalo. Creyendo que Shire había muerto, decidiría ir a buscar una espada para acabar con Sok de una vez. Cuando los chicos entraron, escucharon un grito cayendo desde el cielo. Mateo vería a una chica caer y rápidamente la atraparía. Ella no entendería quiénes eran ellos, pero al ver a Tencel rápidamente lo abrazaría, extrañándolo, preguntándole dónde había estado, pero no había tiempo para hablar, ya que Seth saldría al balcón de su reino, saludándolos a todos, diciéndoles que este será un último día y un adiós para todos, y que todos se arrodillen ante él. Todos lo harían, pero él vería que habría unas personas que no se arrodillaron al verlo, entre ellas reconociendo a Tencel y a Shire, que había sobrevivido a la caída, y entre todos vería a Mateo. Era la primera vez que estos dos cruzaban miradas. Mientras, Fresa que saltaba iba a apuñalar a Seth por la cabeza, pero apenas lo tocó, la espada se terminó rompiendo en dos. Seth agarraría a Fresa
y la estamparía contra la pared, a punto de aplastarle la cabeza. Y antes de que algo pasara a mayores, rápidamente los demás saltarían al ataque. Oscar lo golpearía en la espalda, pero ni siquiera el golpe lo sentiría. Peter intentaría golpearlo, pero sé con un golpe lo mandaría muy lejos. Polar intentaría atacarlo desde arriba, pero se lo agarraría de un ala y lo estamparía contra un árbol. A Tencel lo tendría en el suelo, aplastándole cada vez más la cabeza, pero Mateo se metería en la pelea, dándole un fuerte golpe que lo mandaría para atrás. Así que agarrando a Mateo de la camisa, le diría que este es su día de morir, ya que no dejaría que nadie destruyera su imperio que ha creado por años. Volviendo a la Tierra, con ayuda de Flopa, reconociendo dónde había escondido las joyas, les ayudaría a encontrarlas, ya teniendo algunas, pero les faltaba una, que cuando fueron a buscarla ya no estaba, desconociendo su paradero, hasta que se dieron cuenta que estaba en un museo. Sin saber cómo llegó ahí, King mandaría a Metal Panda para allá. El plan sería un éxito. Metal Panda volvería con una de las joyas. Ya teniendo las 7, decidirían usar una para abrir un portal y llegar más rápido al otro planeta. King volvería a ponerse su antiguo traje, preparándose para la batalla que vendrá. Antes de irse, May dejaría a Mike en cuidado de Normal. Él decidiría cuidarlo mientras todos esperaban, viendo en las noticias cómo el ejército y el gobierno estaban intentando cubrir la llegada de la nave espacial, siendo un fracaso para ellos. Pero a la vez llegaría Luna, asustando casi a Normal, diciéndole que ella no era una amenaza, solamente quería algo de compañía. Todos estaban vencidos en el suelo, pero Seth agarraría a Lizzie del cuello a punto de quitarle todo el aire posible. Pero Shire, al ver que estaban atacando a su amiga, liberaría un poder no descubierto en ella, haciendo que Seth retrocediera soltando a Lizzie. Mateo, ya harto de esto, decidiría liberar a Dark Panda para ver si así podía controlar a Seth, pero ni con eso lo lograría. Seth solamente con un golpe noquearía a Dark Panda, devolviendo a Mateo a su forma normal. De repente un portal se abriría donde salían las chicas junto con Kim, pero Seth, al ver que estaba una de las piedras de los deseos, él correría para intentar cogerla, pero entre todos lograrían alcanzarlo y frenarlo para que no llegara a ella. Todos rápidamente se meterían en el portal para volver a la Tierra. Todos saltarían, pero Tencel no tendría la misma suerte que los demás. Seth, sabiendo lo que tenía que hacer ahora, tendría que armarse para la batalla. Así que, montando su dragón, llamaría a muchos de sus hombres y preparando una nave para invadir la Tierra. Una batalla se vendría ahora en este planeta, dos mundos enfrentándose en uno solo. En un momento, Shire no entendía cómo tenía ese poder, ya que nunca lo había liberado antes, hasta que Flopa se acercó y le dijo que ella era como la reencarnación de una de las guardianas de la gema rosa, siendo una imagen idéntica a ella, por el cabello rosado. A la vez, unos astronautas verían la nave de Seth llegar a la Tierra. Todo el mundo estaría en alerta máxima, sabiendo que una invasión se vendría muy pronto. La primera invasión llegaría a los Estados Unidos, muchos alienígenas atacando a la gente, pero el ejército estaría preparado sobre atacando a todos. Algunos de los héroes también llegarían a la batalla para ayudar a la ciudad de Nueva York, pero la batalla estaba en diferentes partes del mundo, sería básicamente imposible que todos estén en el mismo lugar. La nave de Seth aterrizaría en el Polo Norte, siendo un lugar perfecto para estacionar la nave. Mientras todo esto pasaba, en Libetopía también se estaba llevando la batalla. Todos estaban ahí luchando, pero Mateo junto a Oscar, Peter, Polar, Shire y Isa decidirían ir a la nave para tratar de detener a Seth. Mateo rápidamente se infiltraría en la nave, derrotando a muchos guardias intentando buscar a Seth, pero entre todos serían emboscados y siendo atacados, pero
lograrían liberarse fácilmente. Pero Seth llegaría a la batalla usando una fuerte hacha, a punto de cortar a la mitad a Mateo. Pero Oscar había puesto su brazo, perdiendo uno de sus brazos lamentablemente, pero diciendo que aún seguiría luchando a pesar de perder una extremidad. A la par que esto pasaba, muchas criaturas llegaban más rápido a la ciudad y todas tenían un objetivo en común, la casa de May, donde ahí estaban Ron, Lizzie, Fresa, Luna, Normal, donde ellos se defenderían con lo que pudieran, hasta que escucharían el sonido de una moto, luego muchos disparos, donde las criaturas morirían fácilmente. Quien los había salvado era Pando, que había recibido la llamada de su hermano para unirse también a la batalla. Volviendo a la nave, todos estarían luchando entre sí. Pero en un descuido, Mateo soltaría la piedra de los deseos. Seth la cogería y, sabiendo a quién estaba atrapado aquí, liberaría a Glitch de su prisión, atacando a los demás, mandándolos afuera de la nave. Todos estaban en el techo. Pero Seth vería a través de los ojos de Mateo los villanos que alguna vez él se enfrentó, muchos de ellos. Sabiendo cómo podía vencerlo, pediría un deseo, trayendo a la vida a todos los villanos. Seth le diría a Mateo que esta vez se rindiera, ya que él iba a ganar. Él tenía un ejército y él solamente era uno contra él. Pero Mateo le diría que esta vez él no estaba solo, donde usando una de las piedras atraería a todos sus amigos, preparados para la batalla final, donde Seth liberaría a Zoc, cada quien con su villano respectivo, enfrentándose en una batalla completamente épica. Todos atacarían con lo mejor que podían. Algunos villanos cambiaron de bando, sabiendo del peligro que representaba Zoc, pero en un descuido, Zoc se apoderaría de todas las joyas, adquiriendo un poder universal, reclamándose como el nuevo dios, y para sí mismo y para tener más poder, absorbería las almas de todos los villanos, dejando sus cuerpos inertes en el suelo. Mateo se acercaría para atacarlo, pero Seth atravesaría a Mateo con su brazo, matándolo al instante. Pero Mateo despertaría en un lugar completamente oscuro, donde no podría ver nada, excepto algo. Despertaría y vería a Exe, los dos se abrazarían llorando, diciéndose que se extrañaban mutuamente, Mateo creía que este ya era el final de su historia, habría muerto, pero Exe le decía que no. Esta vez él vino a ayudarlo, pero no estaba solo, vino con ellos. Los primeros seres de la tierra verían a Mateo como alguien digno de su poder, viendo que él fue la persona con el poder de enfrentarse a Seth. Le dirían que volvería a la tierra, así que todos dándole algo de su poder, Mateo despertaría. Todos estarían atacando a Seth con muchos golpes llenos de ira y tristeza. Nada le hacía ningún daño, pero de repente un golpe lo mandó a volar muy lejos. Todos voltearían y era Mateo. Ahora con su traje y con Exe junto con él, eran los seres más poderosos y rivales para Zoc. Mateo le diría a Zoc que era un cobarde por esconderse dentro de un cuerpo, diciéndole que se enfrente como un verdadero dios. Así que Zoc saldría del cuerpo de Seth enfrentándose a Mateo, solo que en un momento de distracción Zoc le lograría arañar el ojo, dejándole un ojo menos, así que los dos comenzarían una fuerte batalla. Mateo sabía que Zoc absorbería mucha energía de las joyas, así que decidiría tomar una decisión un poco peligrosa. Mateo, sin pensarlo, daría un fuerte golpe en el pecho de Zoc, toda su energía transmitiéndola a él, tratando de hacer que con tanta energía lograra explotar y así matarlo de una vez por todas. Pero Zoc, si se movía, podría escapar y matar a Mateo otra vez, pero esta vez no lo haría solo.
Seth, ahora sin control de Zod, decidiría dar su vida para ayudarlo también, haciendo que Zod volviera a su cuerpo y tratar de mantenerlo ahí lo máximo posible para matarlo. Eggset pondría de su parte también, haciendo que tuvieran el poder suficiente para que Zod lograra explotar, pero el problema es que esto también mataría a Mateo. Poco a poco iría perdiendo su brazo, hasta el final su cuerpo entero, pero algo lo jalaría de la capa, mandándolo para atrás. Era Kim quien, dando su lugar, esta vez sería quien se sacrificaría, dando toda su energía en el cuerpo de Seth, que todavía mantenía a Zod dentro de su cuerpo. Mateo le diría a Kim que no tiene que hacer esto era su verdadero propósito, pero Kim le diría que no, ya que él siempre pensó que nunca valdría la pena seguir viviendo, pero Mateo le enseñó que cualquiera puede ser un héroe, hasta las personas más malas, y esta vez tiene que redimir todo lo que hizo. Así que Eggset, sabiendo lo que tenía que hacer, movería a Panda muy lejos del lugar, tratando de que no muriera por la explosión. Kim solamente se despediría de Mateo para después seguir con su misión. Una fuerte explosión se extendía por toda la nave, sacudiéndola por completo. Había mucho humo, todos estaban preocupados, no sabía si Mateo o Kim estaban a salvo. Pero cuando el humo se disipó, vieron lo peor. Mateo venía llorando, con un Kim ya completamente moribundo en sus brazos. Todos, llorando, se irían despidiendo de Kim. Pero Kim sabía que los del otro mundo iban a morir en ese planeta, ya que no iban a sobrevivir mucho tiempo ahí. Así que cuando él metió su brazo dentro del cuerpo de Seth y de Zod, él sintió las gemas, las joyas. Así que decidiría pedir un deseo, haciendo que ambos mundos convivieran entre sí. Como última petición, a su hijo Oscar le entregaría sus gafas, haciendo lo mismo que alguna vez su padre se lo hizo a él. Ahora las gafas serían una reliquia familiar. Todos asistirían al funeral de Kim, reconociéndolo como un héroe, amigo, un padre, un exvillano. En la oscuridad siempre habrá luz en cada persona. Después de la batalla, cada uno seguiría con su camino, yendo a la universidad y ayudando a la gente con el problema de las criaturas y personas de otro mundo, ahora conviviendo en la Tierra. Mateo convertiría la estrella en una espada, sabiendo lo que tenía que hacer, seguir siendo el héroe de este mundo, de este universo, de esta historia, ya que ahora él es el héroe Panda. Y así es como la historia de un héroe llegó a su fin. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Les agradezco mucho el apoyo que me traen mucho aquí, ya que si no fuera por ustedes no había traído esta historia en mucho tiempo. Y gracias a mis amigos que me dieron la inspiración para crear esta historia. Se los agradezco mucho. No olviden suscribirse y darle like a la campanita para que YouTube les avise cuando traiga un nuevo video o un nuevo short. Ahora sí, nos vemos pandas en otro video. Adiós.